La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus sentimientos, sus emociones, todo su ser. Para que cuando vengan esas situaciones difíciles, hermano, hermana, sus emociones no sean desestabilizadas, que no lo puedan llevar ni a la depresión, ni a la tristeza, ni a la angustia, ni al afán, ni a la ansiedad, ni a la ira, ni al pleito, ni a la tentación de ninguna manera. Amén. Tome su Biblia, por favor, y ubíquese conmigo. Vaya a la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo número 2. Y recuerde que estamos estudiando desde el versículo 4 al versículo número 8. Léalo por favor conmigo, primera carta de Pedro 2, 4 en adelante. Dice la palabra del Señor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El Señor dice, acérquese a Dios. Pero también nos muestra algo aquí, y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire que Pedro, y lo estuvimos estudiando, mire que Pedro nos advierte que aunque el mandamiento del Señor es acercarnos a Jesucristo, existe el peligro de la religiosidad, porque cuando nos habla de ser casas espirituales, de ser hombres y mujeres espirituales, también nos está diciendo, tenga cuidado, porque el problema se basa en que la espiritualidad se puede confundir muy fácilmente con la religiosidad. ¿Está escuchando eso? Y es en lo que creo que ninguno de nosotros nos hemos escapado, aunque sea que ya hayamos salido de eso. Ninguno de nosotros se ha escapado de la práctica de la religiosidad. Y la religiosidad es el afán del ser humano por hacerle creer a la gente lo que ellos quieren creer. Mire que una persona bien arriesgada, no, espere, escojo la palabra. Una persona bien afectada, eso es, una persona bien afectada por la baja autoestima, siempre querrá buscar la aprobación de los que están a su alrededor. Y la persona que ha sido afectada por el rechazo, va a ser más fácil, va a ser mucho más fácil que empiece a querer a través de la apariencia hacerle creer a las personas que él o ella es aquello que esperan que uno sea. No, espérese, a veces me siento como que no le estoy explicando bien. Se lo voy a decir de esta manera. Cuando una persona viene afectada por el rechazo, entonces esa persona, entre otras cosas, tiene una consecuencia que es el temor a ser rechazada. La necesidad de que los demás lo acepten, de que los demás lo acojan. Eso. Entonces, cuando uno llega a una iglesia cristiana y ve que el hermanito de la banca, el que viene aquí, el que está allá, se le acerca constantemente y le dice, ¿qué hubo, mi hermano? ¿Y usted qué? ¿Y usted cuánto tiempo ora o qué? ¿Y usted qué? ¿Y el último ayuno cuándo lo hizo, hermano?
el alma tuya y mía, si está afectada por ese rechazo, va a sentir la necesidad de agradar a aquel que le está preguntando, va a sentir como la necesidad de decirle a esa persona lo que él o ella quiere oír. Y es allí donde yo me fui metiendo en una religiosidad sin darme cuenta. Claro, porque yo llegué a la iglesia cristiana muy afectado por el rechazo y con la necesidad como de hallar aceptación entre aquellos que yo admiraba. Yo llegué y admiraba a todos los cristianos. Me parecía que algunos de ellos se iban a quitar los zapatos, se iban a levitar, se iban a ir para el cielo. Entonces, como en esa presión que ejerce el alma sobre uno, haciéndole creer que tiene que darle gusto al que le pregunta, hermano, ¿usted todavía no ayuna 7 días seguidos, hermano? Uy, Dios mío. Y es ahí donde viene la apariencia, cuando uno se ve como en la necesidad de decirle al otro lo que está esperando que uno le diga. Ahí es. Ahí es donde viene muy fuertemente esa necesidad de permitirle a otro que escuche lo que quiere escuchar. La Biblia está diciendo, mire, el hombre espiritual y el hombre religioso se parecen, pero no son. Están en un mismo lugar, pero no son. Cuando la Biblia habla del trigo y de la cizaña, a veces como que no podemos entenderlo de esta manera que yo se lo estoy explicando. Pero el trigo es la persona espiritual, la cizaña es el religioso. Así es. El trigo es la persona que ha desarrollado una comunión con Dios. Y en esa comunión, él le habla a Dios y Dios le habla a él. Y lo corrige, y lo instruye, y lo enseña, y le advierte. El religioso sencillamente hace algunas cosas para ser visto de los demás, pero no le interesa tener una comunión íntima, real, allá donde nadie lo ve. No. El religioso siempre opta por hacer las cosas en público. Claro. Le interesa más que la gente crea que él es un hombre de oración, por eso ora cuando la gente lo está viendo. Pero a solas en su casa le da pereza. Le da pereza. Esto, hermano, tiene que ser muy claro en nuestra vida, porque Pedro dice, acercaos a Él, como piedras no muertas, como piedras vivas, como piedras que hacen parte del fundamento de Dios en esta tierra, pero que están vivos a la verdad de la palabra, a la vida de la palabra, que no se dejaron matar por la religiosidad, que no se dejaron matar por una cantidad de prácticas que al final no llevan a ninguna buena parte, a ninguna parte buena. La religión no lleva a ninguna. Yo quiero que usted se conecte con esto. No que hoy no lo hagamos, sino que lo hacemos con una mayor conciencia de lo que se debe de hacer. Pero hace muchos años, yo recuerdo que se hacían más retiros que ahora en día. Retiros de ayuno, retiros de 3, de 7 días, de 14 días. Retiros. Y yo recuerdo que salían en retiros de ayuno de mujeres, retiro de ayuno de hombres, retiro de ayuno de jóvenes. Y por ejemplo, yo iba a un retiro de varones con otros muchos varones y me metía con ellos allá y orábamos y ayunábamos y recibíamos palabra. Y yo notaba en algunos de ellos que ellos estaban como con ganas de llegar a la casa a decirle a su esposa, yo ayuné. Como que eso era todo por lo que ese hombre había estado allí. Como que yo lo percibía de esa manera, como que ese hombre había recibido mucho menosprecio de su mujer y él quería terminar esos 3 días de ayuno para demostrarle algo a ella. Yo no sé si usted alguna vez ha identificado eso, por favor. Pero es el peligro que usted y yo corremos constantemente de hacer algo de lo que dice la Biblia, ofreciendo sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Podemos tipificar el ayuno como uno de esos sacrificios espirituales. Y yo podía percibir que el hermano estaba diciendo, cuando llegue a la casa, mi mujer decía que yo no era capaz de pasar de 3 días, pero voy a ir y le voy a mostrar la victoria. Dios mío,
Pero para lo que sirve el ayuno, no traía resultado. No, porque él seguía con el mismo mal genio, él seguía con la misma rabia, él seguía con la misma mala disposición de ánimo, sintiendo el mismo repudio por su esposa. Y al final, ¿en qué cambio? Escuche, hermano. El religioso le gusta mucho justificarse a través de los ayunos y decir que ora mucho, pero el cambio no se ve, la transformación no se ve. Porque el ayuno, hermano, es bien poderoso para el cambio, para la transformación, ¿sí o no? Hermano, ligaduras de impiedad se van, cargas de opresión se van, la incapacidad de perdonar al que me ofendió se va. Ahora hay capacidad de buscarlo, de perdonarlo. Pero precisamente el religioso ayuna mucho, pero sigue de mal genio. La religiosa ayuna mucho, pero sigue pleitera, contenciosa, repudiando a su marido. Lo que yo le cuento, que he conocido, hermano, que un hombre de casi 40 años, enamorado de una niña de 13 años, claro, la niña ya grandota, formada, y que, hermano, que tenía que casarse con ella. Y el pastor le dijo, no, eso no está bien. Hermano, arrepiéntase, más bien métase en ayuno y en oración. Y se metió en un ayuno de 40 días, pero con un único propósito: salir de esos 40 días diciendo, Dios me confirmó que ella es mi esposa. Se llama religión, apariencia. Hacer algo para llenar la pupila de la persona que me está viendo, para satisfacer la exigencia de alguien que está esperando que yo lo haga o que no lo haga. Hermano, el religioso no le sirve la oración. La Biblia dice que si usted es un hombre, que si yo soy un hombre de oración, se nota, escúcheme, se nota en el crecimiento de la mansedumbre, de la humildad, de la sabiduría, de la prudencia. Se nota. Le está haciendo provecho. Pero el que ora y ayuna, hermano, pero sigue igual de airado. Yo en ese tiempo no lo entendía en la magnitud que lo entiendo hoy, ¿no? El entendimiento va creciendo. ¿Usted cree que es así? Pero yo sí sabía que estaba mal, hermano. Yo sabía que estaba mal una persona, dice que estaba lista para el ministerio, un hombre tremendo, respetado en la congregación. Y yo recuerdo, hermano, que alguna vez hice un ayuno con él en el mismo apartamento y yo no lo veía orar, Pero entonces íbamos a la iglesia y él se pegaba de una columna de esas, se rinconaba ahí. Vaya, llámelo, me dijo el pastor, llámelo que lo necesito. Ahora lo tengo claro, en ese tiempo no sabía la magnitud de la religiosidad. Hermano, ir y tocarlo era peligroso. Lo toqué una vez, no dijo nada. Me dijo, vaya hermano, llámelo, es que le da miedo. No, fui, hermano, ¡ah! Hermano, ¿no ve que estoy en la presencia del Señor, hermano? No, sepa no interrumpir, hermano, sea prudente, hermano. Discierna que yo estoy en la presencia de Dios, hermano. Yo le dije, hermano, no sé qué clase de Dios, pero uno en la presencia de Dios no está así. Y me fui. Que el pastor lo necesita si quiere ir. Me di cuenta que había algo malo, hermano. Hoy le digo, el religioso, todo lo que hace, sirve para alimentar su soberbia, su orgullo, su altivez, su arrogancia. Para eso sirve. Pero el espiritual, el ayuno y la oración, le sirve para menguar él y dejar que Cristo crezca. No, yo no sé si me está entendiendo. Dele la gloria al Señor. Es eso, hermano. El religioso exige por lo que aparenta, el espiritual da de lo que va tomando de la presencia del Señor, da, está para dar. El religioso exige, respéteme. Cada ayuno y cada tiempo de oración al religioso lo hace sentir más grande y te hace ver más pequeño a ti. Y no te da la mano porque le quitas la unción al religioso. Según él, darte la mano le quitas la unción. El espiritual, hermano, no tiene problema en abrazar a un brujo porque sabe que el espíritu inmundo que hay en él
se va a tener que ir ante el abrazo de un hijo, de una hija de Dios que tiene comunión con el Señor. Porque es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo, dice la Biblia. Entonces, mira, hermano, que la situación es que para el religioso las cosas se vuelven una carga. Para el religioso las cosas se vuelven algo bien tremendo. Porque lo que sucede es que el religioso va detrás de una fama, va detrás de un nombre aquí en la tierra. El espiritual no, el espiritual sencillamente lleva una vida buscando agradar a Dios. Y como todo lo que se hace en lo secreto para Dios, Dios en público lo saca a la luz, ¿sí o no? Eso es, hermano, y nosotros tenemos que tener claro que Pedro está diciendo, acérquese al Señor, pero ojo, que para acercarse a Dios usted necesita ser un hombre, una mujer espiritual. Pero tenga cuidado de no estar siendo engañado por la religión, por la religiosidad. Porque el religioso cada día se aleja más de Dios. El espiritual todos los días tiene una mejor comunión con el Señor. Y el religioso todos los días se aleja más y no se da cuenta. ¿Se acuerda del fariseo que estaba junto al publicano? El fariseo orando consigo mismo, porque el religioso nunca ni escucha a Dios ni habla con Dios, nunca. El religioso habla consigo mismo, con su alma. Y dice la palabra, el fariseo orando consigo mismo empezó a decirle al Señor, se empezó a justificar. Aprenda esto, el religioso se justifica. El religioso no le gusta que usted lo corrija, no. Señor, gracias porque no soy como el mundo entero, como esos impíos, como esos paganos. Tampoco soy como este, que viniendo aquí donde voy yo, no hace lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa con el religioso? Póngale cuidado a esto. El religioso no acepta que usted lo corrija. El religioso usted lo corrige y se enoja. El religioso se aterra que usted pueda decir de él algo, así como, porque como necesita tanto la aprobación, entonces usted se le acerca a un religioso y le dice, mi amor, ¿sí? Si es el esposo, mi amor, te estoy viendo como descuidado, como muy metido en la televisión, mi amor. Ay, el religioso ahí mismo, se enoja. Claro, como usted es tan santa, sí, claro, es que usted no me ve. Y entonces, ¿sabe qué? Para volver a levantar la imagen que se había perdido, empieza a pasearse y se encierra y dice que está orando. Mentira, está viendo videos allá de YouTube. Y entonces estuve orando para que no se le... Pero él no acepta la corrección. El religioso no acepta la corrección. Se enoja cuando usted lo corrige. En cambio, el espiritual ama la corrección, sabe que es la forma en que Dios lo está perfeccionando para el reino de los cielos. El espiritual acepta eso. El espiritual abre los oídos y dice, hábleme, hermano, yo le agradezco que usted me ayude a identificar las cosas que debo de corregir. Ese es el espiritual. El religioso empieza a justificarse, no, que va, hermano, no, lo que pasa es que usted no sabe, hermano, en la dimensión que uno anda, usted no se da cuenta, hermano, esa lucha que uno tiene que llevar y la guerra y todo lo demás, usted no. El religioso es víctima. El religioso tiene una confusión en la mente. Por un lado dice ser muy santo, muy bueno, y por otro lado dice que el diablo lo puede atacar y lo puede afectar. No tiene sentido eso. El espiritual le es revelado en la presencia de Dios que a los que hemos nacido de Dios y no practicamos el pecado, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. Pero eso tiene que ser revelado para poder que usted y yo lo podamos vivir. Y el religioso jamás le podrá ser revelado eso. Y la confusión que hay en el religioso, a veces, hermano, lo lleva a apartarse de la iglesia. Sí, apartarse de la congregación, porque la religión va apartando a las personas, no las acerca más a Dios. Así que sigamos leyendo, por favor. Versículo número 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura contiene esto, oiga, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en Jesucristo, no será avergonzado. Déjeme, le explico algo aquí.
¿Sabe qué pasa con el religioso? El religioso es constantemente avergonzado. ¿Por qué? Porque como él no hace la voluntad de Dios, sino la voluntad de su carne, sí, claro. Entonces, mientras que el religioso en la iglesia o donde lo puedan ver, él manotea y dice ser un hombre de ayuno y de oración y permanece en ayuno, la ira no se le ha ido. Al religioso el ayuno no le sirve para ser libre de las ligaduras de impiedad, porque él no ayuna para poner su vida en las manos del Señor, sino para aparentar que es un hombre de Dios. Así que esa persona está en ayuno en su casa, está por ahí pensando en cosas y de pronto escucha que el vecino se enojó y que gritó y que hizo algo inadecuado y que reprochó algo y tiró quién sabe algo y sale, hermano, y no es capaz de reprimirse, no es capaz de reprimir la ira. Y como no está en el espíritu, sino en la carne, sale y le grita al tipo este, le dice quién sabe cuántas cosas, le responde, y entonces es avergonzado, porque el otro lo invita a pelear, y sea que salga a pelear o no, ya es avergonzado. ¿Qué será? Que el diablo no, hermano. La religión es una cosa terrible. El religioso no agrada a Dios y nunca podrá estar cerca del Señor. Recuerde esto, la religión es apariencia y el que se dedica a parecer, el que quiere parecer, renuncia a ser. El que se dedica a aparentar ser un hombre de Dios nunca llegará a ser un hombre de Dios realmente, no. Entonces dice, versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús es hermoso, maravilloso? Le decía yo a alguien que yo nunca creí, a mí me lo hubieran dicho y yo nunca hubiera aceptado eso que hoy estoy viviendo. A mí nadie me dijo que uno puede llegar a estar tan enamorado, realmente tan enamorado de aquel que no ha visto físicamente, de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, que pueda llorar de amor, hermano, de ternura, de deleite ahí en la presencia del Señor. Yo no sabía eso, pues porque yo nunca lloré ni de ternura ni de amor por ninguna mujer, y que me lo fueran a decir que por alguien que no veo, mi Dios, que yo fuera a derretirme de amor, no, que me pareciera precioso si yo no lo he visto. Oiga, y usted y yo sabemos, hermano, que en ese tiempo de comunión es tan deleitoso y nos parece tan hermoso, tan lindo, tan precioso el Señor. ¿Nadie? ¿Hola? Bueno, sí, yo sé que sí, yo sé que usted lo sabe. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo, escúcheme, la cabeza del ángulo es la piedra principal de una construcción en ese tiempo. Se ponía en una esquina y de allí se anclaba toda la estructura. Era algo que tenía que ser muy firme, de muy buena calidad, muy grande para enterrarla y que de allí se sostuviera toda la construcción. Así que Jesucristo es la cabeza del ángulo, no solamente de la iglesia, de la humanidad. En Él puede ser sustentada la humanidad entera, en su obediencia. Entonces dice, póngale cuidado a esto. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para el que no cree, tiene que aceptar que Jesucristo es importante, que Jesucristo tiene importancia, aún la historia lo reconoce. Entonces, para los que no creen, sí, viene a ser alguien muy importante. Dice, y el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cómo así? Lea el resto del versículo para que entendamos. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Eso a mí me parece muy, muy delicado, hermano. Mire, que la Biblia dice que el religioso encuentra tropiezo en la palabra, pero que no hay problema. Ya para eso fue destinado el religioso. El religioso nunca podrá encontrar la verdad en su religión, sino que ha sido destinado el religioso a encontrar tropiezo en Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Cómo así tropiezo en Jesucristo? ¿Cómo así? No entiendo, pastor.
El que no cree en el Señor Jesús, ¿y sabe qué es lo más tremendo? Que el religioso dice, sí, claro, yo creo en el Señor, pero como la religión, lo que él hace por apariencia a otros, determina incredulidad en él. No, a ver, que el Señor nos ayude a entender esto. Cuando yo sé que es Jesucristo el único y suficiente Salvador, ¿usted lo sabe también? Pero entonces le pongo algo más y empiezo a decir que yo soy más que usted por lo mucho que ayuno, sabiendo que usted también cree en Jesucristo. Esa creencia que yo me inventé, porque es que el religioso se inventa cosas, el religioso inventa mandamientos, entonces esa creencia que yo me inventé me aleja del Señor y me hace un incrédulo. Y el mandamiento real de mi Señor Jesucristo se vuelve tropiezo para mí. Déjese lo explico, permítame se lo explico. Entonces, la persona que por religiosidad se inventa mandamientos, el religioso siempre hará eso. El religioso siempre se inventará mandamientos. Esa misma persona que se inventa mandamientos por su religión, porque se cree mejor que los demás, porque se cree más celoso que los demás y no le basta la Biblia, esa misma persona se enfoca en hacer cumplir lo que él determinó, lo que él legisló como leyes. Pero la palabra de Dios no la cumple. La palabra se le convierte en tropiezo para él. Pongamos ejemplos, sí, por favor, pongamos ejemplos. Listo. Cuando yo llego a la vida cristiana, salgo para la Unión Valle a los 3 años de cristiano, y allá me encuentro con una doctrina. Allá alguien me llama y me dice, pastor, usted y las mujeres, muchas de las mujeres que van a su iglesia y que usted acepta así, se van a ir para el infierno. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque no tienen la largura del cabello que Dios pide y no tienen la largura de la falda que Dios pide. Y yo dije, ¿en serio Dios pide alguna medida en el largo del cabello y en el largo de la falda? Me dijo, sí. Pues yo sabiendo que no existía eso, yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí. Si la mujer no tiene su falda hasta los tobillos, si son de esas mujeres que muestran las piernas y hasta la rodilla, se van a ir para el infierno. Y si tienen ese cabello muy corto, que siquiera no le vaya hasta la mitad de la espalda, se van a ir para el infierno. Y yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí. Pastor, mire a ver qué va a hacer. Entonces me inquieté, sabiendo que eso es mentira, porque la Biblia dice que la mujer no se debe cortar el cabello hasta parecer un hombre, eso es. No pone ni medida, ni absolutamente nada. Entonces yo me intereso por saber de dónde ella aprendió eso. Y me di cuenta que en la congregación de donde ella venía, póngale cuidado, entonces todas las prédicas eran de lo mismo, todas las prédicas. La desnudez, eso que usted venga mostrando los hombros, eso que usted venga mostrando las rodillas, se van a ir para el infierno todas las que hacen eso. Y esos hombres que vienen en pantaloneta a la iglesia, de aquí los sacamos. Y centrados en eso, era muy fuerte entonces la defensa que él hacía de aquello que se inventó, porque él se inventó eso, él y yo no sé cuántos más. Pero entonces alguien de la congregación se acerca a aquel que enseñaba eso y decía con tanta vehemencia, se va para el infierno. Le dice, hermano, al mismo que enseñaba eso le dice, hermano, lo que pasa es que a mi casa ya han ido 3 veces unas personas, es un señor, una señora y 2 niños. Ellos siempre me piden, siempre están y llegan a la hora del almuerzo. Y claro, mi esposa siempre hace de más y siempre tenemos un plato de comida y ellos se lo reparten entre los 4. ¿Qué podríamos hacer para eso, pastor? El hermano preocupado. ¿Qué podríamos hacer para eso? ¿Cómo le pudiéramos ayudar a esa familia? ¿Y sabe qué dice esta persona? Dijo, ¿cómo se le ocurre, hermano?
¿Usted es que no tiene discernimiento? A usted lo están engañando. Lo van a coger de sirirí, pues. Para que los mantenga todos los días ya. No, hermano, a usted le falta discernimiento. No, señor, no le vuelva a dar a esas personas. No les vuelva a dar. Usted tiene que tener discernimiento. Eso la gente que anda pidiendo por ahí es una engañadora. Puede ser verdad. Eso la gente que anda por ahí tiene más que usted. Bueno, puede ser verdad. La gente que pide mucho son para consumir droga. Es verdad. Pero resulta que parando las dos cosas frente a frente, frente a la Biblia, en ninguna parte hay medida para la falda o para el cabello de la cristiana. En cambio, en la Biblia sí dice, así de sencillo, al que te pida, dale. ¿Qué pasó? Entonces, la Biblia dice verdad, Pedro dice verdad, cuando dice que el religioso se inventa cosas, pero Jesucristo se convierte en un tropiezo para él. Entonces yo lo llamé alguna vez y le dije, venga varón, lo que pasa es que usted enseña algo que no está en la Biblia y hasta manda para el infierno a aquellas personas que no cumplen con su mandamiento, no el de la Biblia. Pero en cambio sí, usted les está recomendando que no obedezcan la Biblia en los mandamientos muy pequeños, porque la Biblia dice al que te pida dale y no nos da la oportunidad de juzgar a quién le damos y a quién no. Lo que sí podemos hacer es darle de acuerdo a la necesidad que nosotros veamos en esa persona. Y como todo el mundo lo que más necesita es palabra, pues darle palabra a toda persona. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Pero resulta que si tengo la moneda y él dice tener hambre, yo le doy la moneda, no me importa qué va a hacer con la moneda. Pero entonces él ya se le había convertido al religioso. Jesucristo se le convierte en tropiezo. Entonces ya él se le había convertido como tropiezo eso, ya dijo, no, que va, lo que pasa es que la gente es mentirosa y uno agarrase a darle a ellos para que hagan y deshagan. El cristiano tiene que entender, el cristiano tiene que entender que yo obedezco por agradar a Dios, no me pongo a pensar qué pasa si cuando yo obedezco alguien desaprovecha eso, alguien lo malgasta, no me importa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el religioso también dice esto, yo no trato bien a mi esposa porque ella es una tigra. Él se inventó que a la mujer hay que mandarle durito. Ese es un mandamiento de él porque la Biblia no dice eso. Pero cuando viene el mandamiento y le dice, trata a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo, no seas áspero con ella. ¿Sabe qué? Entonces haya tropiezo ahí. Ahí sí dice, no, ¿cómo así? ¿Entonces qué? Esa mujer y saca argumentos y Jesucristo se le vuelve un tropiezo. Pero su religiosidad y su mandamiento personal, no, eso sí, lo quiere cumplir, eso sí, fluye con una versatilidad impresionante. Lo mismo para la mujer religiosa, respete a su marido. ¿Cómo, pastor? Usted lo conociera. ¿Qué importa? Respételo. Ay, pastor, bueno, pues sí, dejémoslo así. Porque ella se inventó un mandamiento, que él no es digno de que en él se cumpla la palabra de Dios, porque es feo, porque es calvo, porque es gordo, porque es bruto, por lo que sea. Entonces ella dijo un mandamiento, no, al hombre, uno no se puede dejar montar el hombre. Mi mamá decía. Entonces la religión lleva a poner por encima de la palabra la tradición de los hombres. Y Jesucristo se le convirtió en tropiezo, porque no puede obedecer lo que el Señor dice del hombre y de la mujer, no puede obedecer. Tropiezo. Mire que Juan el Bautista le pasó algo a Juan. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. ¿Está entendiendo hoy? Gloria al Señor. A mí como me gusta que el Señor me aporree. Y yo salgo más aporreado siempre, hermano. Dice el capítulo número 11 de Mateo, desde el versículo número 1, ponga atención. 11:1, Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle,
¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pérese y verá que al gran Juan el Bautista la religiosidad lo tocó. Juan el Bautista, como el resto de los israelitas, se habían hecho una consigna, un proyecto en la mente. El Mesías viene para armar a todo Israel y para rebelarnos contra Roma, para acabar con el imperio de Roma, de una manera física, ¿no? Para acabar con el imperio de Roma, para eso viene. Como no se le dio lo que en la Biblia no dice eso. Juan hubiera leído la Biblia y hubiera entendido lo que leía, habría sabido que el Mesías venía humilde, manso, no apagará el pábilo humeante, se entregará por todos nosotros, ¿no? Él se inventó, Juan el Bautista se inventó de que Jesucristo iba a venir como revolucionario a armar la gente y a llevarlo a que acabaran con el yugo de Roma. Y entonces ya estaba dudando y Jesús se le convirtió en un tropiezo porque le manda a preguntar, ¿si eres o no eres? Después de que él dio testimonio, dijo, el que viene detrás de mí es mayor que yo no soy digno ni de amarrarle las sandalias. Ahora estaba diciendo, no encajó en el molde que yo tengo del Mesías, creo que no es él. Vaya, pregúntele si es él o no. Hay muchos cristianos preguntándose, ¿será que Dios sí quiere eso que dice en la Biblia? ¿Será que sí es verdad? Y se les convierte en un tropiezo. A Juan el Bautista se le convirtió en un tropiezo el Señor Jesús, porque no hizo lo que él esperaba hacer. Muchos de nosotros esperamos que Dios haga algo y cuando no lo hace decimos, ¿qué será? ¿Qué le pasará al Señor conmigo? ¿O qué? ¿O qué será que como que conmigo la va mal? Y se nos convierte en un tropiezo. Siga leyendo. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. No, mire que le está diciendo, vaya dele pruebas a Juan, dígale a Juan que los sordos, pero también dígale que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Que yo no me le vuelvo un estorbo para caminar en la vida eterna, en la salvación. Que qué bueno que a ninguno de nosotros el Señor Jesucristo y sus mandamientos se convirtieran en un estorbo para ser salvos. Él es el Salvador, Él no es el tropiezo. Pero cuando uno no entiende, cuando uno no espera, cuando uno no quiere hacer la voluntad de Dios, se convierte en un religioso y Jesucristo se le convierte en un tropiezo. Por eso es que es tan importante, por favor, iglesia, permítame repetirle lo mismo todas las veces que el Señor me lo diga. Por eso es que es muy importante que usted se vaya alineando con la palabra, no vaya más allá de la palabra, no se quede más acá. Si la Biblia dice algo, cumplámoslo. Si no somos capaces de cumplirlo, pidámosle ayuda al que todo lo puede. Él nos va a ayudar a obedecer aquello que no hemos podido obedecer. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Sin embargo, iglesia, lo que no está establecido allí, por favor, lo que está establecido allí, lo que no está establecido y nosotros nos lo inventamos, pues hermanos, se convierte en un tropiezo. Al final Jesucristo se convierte en un tropiezo, no siendo Jesucristo el que hizo el mandamiento. A ver, le pongo un ejemplo de lo que le estoy diciendo en este momento. Cuando uno se inventa algo que no es y quiere cumplirlo, aunque le pida ayuda al Señor, no lo va a poder hacer. Y como para mí es pecado porque me inventé eso y acepté que eso es pecado, yo voy a estar delante de Dios como pecador y Jesucristo en vez de una ayuda se convirtió en un tropiezo. Déjeme se lo explico. Entonces, viene una pareja y me dice, pastor, es que queremos hablar con usted. Pastor, lo que pasa es que mi esposo, y ahí lo tenía, mi esposo es un mentiroso. Mi esposo se comprometió conmigo en algo y es un mentiroso. Entonces él avergonzado dice, sí, pastor, lo que pasa es que, pastor, Dios sabe que yo le he pedido mucho que me ayude en eso y yo siempre caigo en lo mismo. Entonces yo le dije, a ver, cuénteme la historia completa. Me dijo, bueno, el hombre me cuenta y me dice, mire, pastor, lo que pasa es que yo soy muy dadivoso. Y entonces yo ando por la calle y a todo el mundo le quiero dar la moneda. A mí no me hace falta, a mí me sobra.
pero a mi esposa no le gusta. Entonces ella siempre me ha cuestionado, ¿cómo así? ¿Más? ¿Otra vez? ¿A ese también? ¿No le ves la cara de, pero por qué? ¿Por qué le tenés que dar a esa mujer? A mí no me parece bien que le des a ese hombre. Esos son unos mentirosos, ve, ¿hasta cuándo? Eso tiene que tener un límite. Usted a todo el mundo le da, no me gusta. Entonces, como ella me presionó así, yo decidí, pues porque también no la quiero ver de esa manera. Yo le dije, bueno, hagamos un pacto usted y yo, hagamos un acuerdo, mujer, esposa linda, vamos a hacer un acuerdo. Yo no le vuelvo a dar a la gente, usted ayúdeme a ver a quién le doy. Y ella me dijo, listo. Entonces ella me hace, entonces yo le doy. Pero pastor, ya ha sucedido 3 veces, pastor, ha sucedido 3 veces. La última vez ella me dice que soy un mentiroso, que soy un mal cristiano. Ay, yo no sé qué hacer. Ya Jesucristo es un tropiezo en él. Ya no sé qué hacer, pastor. Yo no sé por qué Dios no me ayuda. Mire, pastor, lo último que sucedió es que íbamos en el carro y se nos arrimó una señora con un niño, que se le veía el hambre a ese niño y a esa señora. Y yo la volteé a mirar a ella y ella me hizo, no, pastor, yo no fui capaz. Yo fui a arrancar y yo viéndole la cara de hambre, no, yo saqué 5,000 pesos, bueno, un billete y se lo di. Ay, no, pastor. No. Desde eso me tiene que usted es un mentiroso, que usted no, ni cristiano será, no sabe cumplir los acuerdos, usted es un engañador. Dios sabe, pastor, que yo le he pedido que me ayude, pero yo no soy capaz viendo la necesidad del otro. Entonces, entonces le digo yo, mire, mujer, ¿y a usted quién le dijo que usted puede juzgar a quién darle u obligar a su marido a darle a unos y a otros no? ¿Ah? ¿Quién le dijo a usted eso? No, pastor, era un acuerdo. Pues es un acuerdo que va en contra de la palabra. ¿Y sabes por qué Dios no ayudó a tu marido a que te cumpliera el acuerdo a ti? Porque tú eres una desobediente, una mujer que ignora la palabra y lo convertiste a él en otro desobediente. Entienda esto, hermano. Cuando usted se inventa cuando un cristiano se inventa un mandamiento, Dios no lo va a ayudar a salir de la desobediencia de ese mandamiento. No lo va a ayudar. Y va a caer reiteradamente en el mismo y se va a condenar por eso. Dios nos guarde. ¿Sabe por qué Dios no le ayudó a ese hombre a no darle a los que él veía necesitados? Porque no es voluntad de Dios que usted cierre la mano ante la necesidad. Él le dice al que te pida, dale, punto. ¿Quién está entendiendo eso? Y a la hora que usted le diga, Señor, ayúdame a no dar, ¿Él le va a ayudar? No le va a ayudar. Y si usted ya cree que eso es pecado, el Espíritu de Dios le va a mover la mano para que dé y usted se va a quedar sintiendo que está en pecado. Ay, Dios mío, no lo hice. Le voy a poner el ejemplo de otra manera. Pónganle cuidado. Hay muchas parejas que se dejaron creer, muchos esposos que se dejaron creer que ciertas cosas dentro de la relación sexual son pecado. Y resulta que no son pecado, porque la Biblia no las prohíbe. ¿Entiende? Entonces, él o ella, bueno, se lo voy a decir así, se lo voy a poner más escueto. A una pareja de esposos les enseñaron en su congregación que él no podía ver el cuerpo desnudo de su mujer, que porque eso era lujuria, lascivia. Y les explicaron una cantidad de cosas, todas torcidas, todas antibíblicas. La persona que se los enseñó quería que ellos fueran más santos, entonces los quería apartar de tentación. Escúcheme la ignorancia tan horrible de uno como cristiano. Entonces por eso les prohibió que él le mirara el cuerpo a su esposa cuando ella estaba desnuda, que no, que tenían que apagar la luz y la relación sexual tenía que ser así como en los tiempos de nuestros abuelitos, aún usando la sábana árabe, ¿sí? que nuestras abuelas, algunas de ellas dijeron, tengo 7 hijos, y varios de diferentes padres, pero ninguno me conoció el cuerpo. Oye, más o menos así. Entonces la queja de este hombre es, pastor, yo le he orado al Señor, pero la verdad no puedo, vea, siempre caigo en lo mismo. ¿Sabe qué? Yo sé que ella se está cambiando en la habitación y yo me voy así a hurtadillas y abro la puerta y le prendo la luz y la miro. Ay, es que me gusta tanto.
pastor, y estoy en pecado y le he pedido al Señor que me ayude. No te va a ayudar, porque el cuerpo de esa mujer es tuyo, te pertenece. Y el Señor se lo dio así, tan lleno de curvas, para que su marido se deleite en ella. Va mirando a ver. Y se les convierte en tropiezo el mandamiento que no es el mandamiento de Dios, pero al final ellos dicen, Dios no me ayuda. Y Jesucristo se convierte en tropiezo de esa persona, pero Dios no le va a ayudar porque Él no prohibió eso. Yo no sé si me está entendiendo o no. No lo prohibió. Entonces, ¿cómo pedirle al Señor, Señor, ayúdeme? No, por el contrario, la relación íntima es para que se satisfagan, para suplirle la necesidad del hombre a la mujer y la mujer al hombre, listo. Entonces que no mire, termina mirando a otra que no le pertenece, y ahí sí es pecado. Sí ve la religiosidad lo que hace, hermano. El religioso impone mandamientos para torcer la verdad de Dios y que ese hombre o esa mujer al final sí pequen contra Dios realmente. Que el Señor nos ayude. Entonces, aquí habla el Señor de otra clase de religiosidad. Ezequiel, capítulo número 14. A Juan le dijo, Juan, Dios mío, ¿tú no estás convencido? Ezequiel, el capítulo número 14. Y tiene que ver con aquel que aparenta una cosa, pero por dentro están intactos sus pecados y no busca ayuda. Le voy a contar la historia y usted puede haberla leído. El Señor dice que los sacerdotes del pueblo de Israel ministraban, hacían cosas para Él, ministraban, quemaban incienso, pero dentro de sus corazones ellos guardaban sus ídolos. El ídolo es semejante a la ira, al pleito, a la contienda, al deseo inadecuado por otra mujer que no sea su mujer, por otro hombre que no sea su esposo. Eso es. Y entonces mire el versículo número 7, lo que dice. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí. ¿Sabe qué es apartarse de andar en pos de Dios? Que se aparte de obedecer la palabra de Dios, no lo que se inventa un hombre, sino la palabra de Dios. Que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón. A ver, haga el comparativo. Estoy hablando de otro tiempo. El cristiano, la cristiana en la iglesia, oh aleluya, era santo, súper santo, resanto, oh Señor, gracias. Y con esos ojos de bondad que saludaba, hermano, Dios me le bendiga, que tenga una excelente semana, mi hermano, Dios lo guarde. Qué apariencia, oiga, el hermanito, qué bendición. Y llegaba a la casa justificado ya por el culto que había recibido, y entonces miraba con menosprecio a su mujer, y el ídolo de la ira, el ídolo del mal genio, del orgullo, entonces brotaba. Ahora estuve en la iglesia y el Señor me dio una palabra, y por esa palabra es que yo sé que yo se la tengo que dejar. No me toque, hágase para un lado. Uy, es que se le ven los demonios encima. Oiga, dice ser piadoso en la iglesia, pero ¿sabe qué? Guarda sus ídolos, oiga, guarda el ídolo de la ira, del orgullo, del pleito, de la contienda en el corazón. Y dice la Biblia, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Cuando uno va a la iglesia, cuando uno ora y ayuna y no perdona y no deja el pleito y la contienda y no deja la ira, la enemistad, puso su maldad como tropiezo delante de él. Porque hoy usted y yo somos conocedores. Deberíamos ser practicantes. Somos conocedores, deberíamos ser practicantes. Dice entonces, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Lo va a tratar, lo va a sacudir. Entonces, eso sacado a la gracia es eso, hermano. La persona que creyó que el evangelio es una religiosidad, es una práctica de cosas. Así como el religioso va a misa y dice, ya salí de eso, y se siente justificado porque ya fue a misa. Todavía puede existir por ahí alguien, no sé, que ir al culto lo justifique y lo haga ya capacitado para ir a gritar y hacer como siempre es. Fui al culto,
Yo estoy buscando de Dios, yo estoy ayunando. Pero no cambia. Ha guardado en lo más profundo de su corazón su maldad y sus ídolos. No es así, no debería ser así. ¿Quién dice amén a eso? No debería ser así, sino que nosotros deberíamos determinar que Jesucristo sea mi ayudador, no mi tropiezo. Y cuando un mandamiento de Cristo se convierte en algo que yo no puedo sobrepasar, no, hermano, se convierte Cristo en el tropiezo. Se convierte el Señor Jesús en el tropiezo de una vida que debería ser de acuerdo con el Señor Jesús y debería ser de Cristo y el Espíritu Santo nuestros ayudadores para caminar con libertad esta vida cristiana y llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, a la salvación. Eso es. Pero entonces, no se le olvide, por favor, no se le olvide, la religiosidad, por un lado, se inventa cosas y por otro lado, convierte el verdadero mandamiento de Dios en un tropiezo, porque no lo puede cumplir, no lo puede obedecer, no lo puede obedecer. Un hombre que predicaba en la congregación donde estaba, que el que se vestía de negro era del diablo, que eso era satánico. Una vez me lo encontré en una reunión que hicieron, y le dije, oiga, ¿a qué hora se volvió usted del diablo? Sonriente, ¿no? Para que no me fuera a pegar. Oiga, varón, ¿y a qué hora se convirtió usted en el diablo? Seguidor del diablo. ¿Por qué, hermano? Respete, no, pues está vestido de negro y usted predica que los de negro. No, lo que pasa es que ya uno ya así, elegante, con saco y corbata, no, puro cuento, hermano. Él mismo, oiga, el religioso, él mismo pone tropiezo delante de él para tropezar en el Señor. No hagamos eso nosotros, hermano. Vea, bastémonos con lo que la Biblia dice, obedezcámoslo. Si usted y yo no podemos obedecer algo que la Biblia dice, pidámosle ayuda y verá que vamos a encontrar ayuda en el Señor Jesucristo para obedecer lo que Él dice. Pero nunca quiera pedirle ayuda al Señor para obedecer una religiosidad. Nunca le pida al Señor que le ayude a obedecer un mandamiento de hombre, porque Dios no le va a ayudar. Más bien se le convierte a uno en un tropiezo el Evangelio. Y al final se aburre y muchos se han ido. Muchos se han ido de las congregaciones viendo que como que nadie les sirve o nadie les da gusto con aquello que ellos quieren hacer. Oramos. No me preocupe que yo también quedo aporreado. Bendito Dios, te damos gracias. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias por hacernos comprender aquellas cosas que son tan importantes para vivir una vida genuina. Señor, es lo que te queremos pedir. Que nos ayudes a apartarnos de toda apariencia, de toda religiosidad. Que no aceptemos, Señor, en nosotros mismos ni en ninguna otra persona mandamientos impuestos por hombres, Señor. Ayúdanos a identificarlos y a destruirlos, Padre, porque ellos se convertirán en un tropiezo para andar libremente en esta vida cristiana. Padre Santo, hoy estamos orando a ti, Señor, para que nos ayudes cada día, Señor, a renunciar a los paradigmas, a los engaños, a las apariencias, y que nos ayudes a caminar genuinamente en tus mandamientos, Señor, en tus mandamientos, en esos mandamientos muy pequeños que a veces creíamos nosotros que no teníamos necesidad de obedecerlos, pero que ahora sabemos, Señor mío, que aquel que es espiritual tiene comunión contigo y tú mismo, Señor, te le revelas a su vida para que obedezca, para que camine con libertad, obedeciendo toda tu palabra. Queremos eso, Señor, queremos ser genuinos, benditos hijos de Dios, Señor, así como tú lo has dicho, Rey de Gloria, apartados del mal, Señor, y genuinamente, Señor, apartados de todo pecado, Rey del cielo. Señor, ayúdanos cada día, ayuda, Señor, a un pueblo, a tu pueblo, Señor, Padre, cada día a encontrarse con la verdad de tu palabra y a obedecerla. Ayúdanos a tener una relación real contigo, Señor, una relación íntima, Señor mío, una amistad contigo donde tú puedas hablar a nuestro corazón y enseñarnos las cosas que debemos de apartar de nuestra vida. Cuando tú, Señor amado, tengas esa relación con toda la iglesia, Padre, ninguno será engañado por mandamientos de hombre, ninguno, Señor, será desviado, Señor mío, por doctrinas de hombre, Padre, sino que tú siempre estarás atento allí para corregir, para decir no escuches eso, para decir apártate de allí, Señor, Padre, porque no hay religiosidad en ti, Señor amado, sino una poderosa verdad que está establecida y escrita en tu palabra, la cual debemos aprender, la cual debemos obedecer con tu ayuda. Bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por una iglesia bendecida, sana, limpia, prosperada. Gracias, Señor, porque mi hermano y mi hermana, los que estamos aquí, los que están en cualquier lugar de Colombia o del mundo, hemos decidido, Señor, vivir para ti, hacer las cosas para ti, ayunar para ponernos en tus manos y ser transformados, cambiados, bendecidos, orar, Señor, para acercarnos a ti y saber tu voluntad, Padre Celestial, y todo lo demás, Señor, lo hacemos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias porque es una oportunidad de seguir aprendiendo, bendito Dios. Gracias porque nos hemos acercado a la roca de salvación, a ti, Jesucristo amado, y contigo, Señor, todo lo podemos, porque contigo somos más que vencedores. Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana, Señor, Padre, con ese entendimiento, con esa claridad, Señor, de tu palabra, para que podamos obedecerlo con libertad, con gozo, con alegría, porque el que obedece tu palabra y se deleita en ella, Señor, tú lo bendecirás a él y a toda su parentela. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por una iglesia transformada, por una iglesia llena de fe, por una iglesia, Señor, que camina y sobreabunda, Señor, en su entendimiento y en su obediencia en tu palabra, no en la palabra de un hombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.